Bienvenidas, ligeros, ligeras, ligeres, como se identifiquen, se nombren, pero como siempre les digo, con que sean felices, estando con quien están y haciendo lo que están haciendo. Ahí les va la historia de cómo conocí a mi hadita que tengo yo enfrente. Un día estaba en un lugar de trabajo, ya saben, el que siempre platico aquí, y llega una niña, toda linda, así, toda preciosa, y se sienta y empezamos a platicar y me llama mucho la atención que yo la veía, me recordó un cacho de mi niña interna, no les puedo explicar por qué, pero cómo platicaba y cómo hacía las cosas, decía, ¿cuántos años puede tener esta niña para tener currículum, para ser tan profesional y para tener un video que tiene muy interesante de un potosinismo que decimos aquí? Y me pareció muy padre su trabajo. Con mi administradora tuvimos a bien decirle cuánto iba a ganar y ponérselo en números, porque nos parecía muy injusto que alguien que estuviera para nosotros, ¿verdad? Empezando su carrera laboral, no supiera eso. Nos regañó el jefe mucho, pero se nos hizo como justo. Así llega Cali a mi vida, así llega mi compañerita de trabajo a un lado, porque aparte estábamos increíble en un lugar de trabajo. Yo les decía que teníamos un coworking y de repente me enseña unas cosas de es que quieres estar en un lugar por la gente, pero no es justo lo que quieres hacer. Y entonces decides que haces otras cosas y decides que primero estás tú y tu tranquilidad mental, pero lo viví ese conflicto, que es un conflicto por el que yo pasé mucho tiempo, que todavía lo paso de repente, y que alguien de verdad tome esas decisiones y las lleve a cabo y lo vivas a un lado, no eres consciente, pero fueron grandes experiencias y grandes aprendizajes, Cali, para mí. Ay, hola, Caro. Ay, muchas gracias por esto que me dices. Yo también recuerdo esa época en la que trabajamos juntas como una época muy, a ver, es mi evento canónico, ahorita lo platicamos, Exacto. pero dentro de lo fuerte que fue laboralmente, Sí. fue una época de muchos aprendizajes y mucho de eso tiene que ver con la gente con la que me rodeé, incluida tú. Y, y sí, Oigan, y aparte, es que la pasábamos bomba de verdad. Porque aparte, cuatro que no nos callábamos, dos comunicólogas, o sea que eso ya ujú. dice varias cosas. Y entonces de repente, no me acuerdo quién, pero te hicimos un letrerito, ¿te acuerdas? No, no me molesten, porque yo tenía mucho trabajo y Mucho, nos gusta mucho mucho. hablar, somos muy, muy habladoras. Sí somos. Terminé teniendo un letrero de no me molestes, no me hables, porque estoy trabajando y me gusta mucho hablar. Ujú, Pero de verdad fuimos muy empáticas con eso de, hoy sí ujú, necesito trabajar. Y entonces ujú. empezábamos a platicar y volteamos y decíamos, no, no, ahorita no, ahorita no. Y fue hasta un lugar físico muy padre porque estábamos las cuatro como de espaldas, pero de repente, oigan, ¿qué? Y volteamos las sillas y era, ¿qué pasó? Y de verdad que fue una época bien envidiable que vivimos, pero llega un momento en tu vida que dices, ok, aparte siendo jovencititititita, o sea, de una persona que tenga tal madurez laboral emocional, si se puede catalogar así. Creo que es en parte por qué te tengo aquí, por qué te agradezco el tiempo que nos das, a mí y a mis podcasteros, porque creo que mi generación, las generaciones anteriores no lo tenemos, Cali. Tú entras a un trabajo, tienes cierta seguridad y comillas así inmensas de seguridad. Y yo te lo decía un día, este trabajo que teníamos es una zanahoria que vas así como caminando y la ves, pero es una zanahoria bien mediocre. Pero mi generación todavía es, sí, pero tienes un trabajo estable, ahí te vas a jubilar, entonces tienes un asegurado y a lo mejor bien mediocre también, pero tienes algo asegurado el resto de tu vida. Y nos cuesta mucho entender que no nomás que renuncies y que cambies de trabajo, sino de lo que venimos a hablar ahorita, que alguien se convierta en un nómada digital y digas, voy a trabajar mientras paseo por el resto del mundo y mientras regreso a un lugar donde fui feliz y te lo veo en tus ojos, te lo veo en tu sonrisa, donde creo que la palabra no es feliz, estás plena, Cali.
Creo que esa es la palabra, estás plena y regresas conociéndote. Pero ¿cómo llega alguien a estar en un trabajo semiformal y dices, bueno, ya aquí es un lugar a decir, voy a revolucionar mi mundo? Ah, es, es complejo. Y No estoy estamos segura resumiendo años, conste. Sí, Exacto, eso no fue antier. em, no sucedió de un momento a otro, pero creo que, bueno, a mí me gusta pensarlo como una serie de decisiones que me ha llevado a escucharme, ¿no? Bueno, a ver, como recapitulando un poco, volviendo a ese tiempo en el que nos conocimos, Ujú. que en este trabajo que yo sé que lo cuentas bastante aquí en tu podcast, pues es un trabajo estable, un trabajo seguro, un lugar. Para mí cuando este trabajo llegó a mi vida era como lo que dices, la zanahoria prometida, ¿no? Como Lo el logré. trabajo que todo mundo, exacto, es como está tan precarizado el mundo laboral de los creativos, como tú, como yo, como nuestras compañeras de ese entonces, diseño, comunicación, todo el mundo creativo, que cuando te llega un trabajo con prestaciones, es Eso. como, ajá, ya estoy del otro lado, ajá. Y realmente tú lo dices, ¿no? Sí voy a decirlo así, era un sueldo mediocre, Muy, era, muy. vaya, eran condiciones que no eran las ideales, pero para mí era en ese momento lo que a mí toda la vida me habían dicho que yo tenía que perseguir. Em, y estaba relacionado con el arte, que yo siempre he sido este ser como creativo, entonces con todo en mi contra, yo dije, voy a entrar. Y creo que ahí empezó esta búsqueda de darme cuenta que eso que me habían dicho que era el trabajo ideal, lo que mis papás persiguieron toda su vida y que me dijeron que yo tenía que perseguir también, ni me estaba haciendo feliz, ni me daba como para vivir bien, Ujú. y estaba yo haciendo realmente, o sea, creciendo laboral y creativamente Ni económicamente. ni económicamente, y lo único que me tenía feliz era un poco la gente de la que me rodeaba, Sí. porque eso sí, tengo que decirlo, la gente con la que coincidí en ese momento, como tú, como otras amigas, Ujú. me abrieron la mente a muchas cosas, a otros estilos de vida, a otras formas de vivir, a años más de experiencia que me hicieron darme cuenta o preguntarme qué era lo que yo quería en los siguientes 10 años, 20 años de mi vida. Y, y eso fue un año muy complicado, yo duré en ese trabajo un año y, y fue como enfrentarme a algo que en ese momento yo consideraba un defecto, un fantasma, algo malo de mí, que era esta necesidad de movimiento. Yo me di cuenta cuando pasó el tiempo que había topado con, con pared y que ya no me satisfacía y que ya no me sentía feliz y que quería más y que esto me venía pasando en todos los trabajos que yo había transitado antes de este. Este era muy malo, pero incluso en otros Sí, era. era lo Es, mismo, era esa misma sensación, ¿no? Claro que esto era más evidente porque todo alrededor gritaba, las condiciones son las peores, pero incluso en mejores condiciones, yo siempre tenía esa sensación como de, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ujú. Y, y había venido saltando de un trabajo a otro buscando más, buscando más. ¿Qué es eso más? No lo sé. No Sí, sabía yo qué era, sí, solo pero no más, te o sea, estabas. Sí. no me estaba quieta. Y eso yo siempre lo vi como un defecto mío, siempre me recriminé por eso. Y cuando yo tomé en algún punto la decisión de renunciar a este trabajo, que para mí ya fue como la gran renuncia y el gran cambio de vida, me Ujú. lo recriminé. ¿Por qué sigues
moviéndote? ¿Por qué? Sí. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Por qué no te estás quieta en un lugar? Y bueno, ahí fue cuando tuve que hacer las paces con esa Sensación. forma de ser mía, con esa sensación, entender que me iba a seguir persiguiendo y que yo podía escucharla y ver a dónde me llevaba, moverme, 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 o ignorarla y ser infeliz, como lo había estado haciendo el último año, ¿no? Ujú, ujú. Y la escuché. Y la escuché y renuncié y no tenía como ninguna seguridad de nada, de nada, de nada. Y dije, ahora en lugar de seguir por el camino que ya vi que no me funciona, de agarrar otro trabajo, sentir que está bien, topar, volver a moverme y así seguir Conformarte. como, Ajá. exacto, como seguir este patrón de, bueno, no es este trabajo, el que sigue, este tampoco, el que sigue, vamos a hacerlo diferente. Y me propuse, me prometí darme un año de emprender. Yo, bueno, no sé si como qué tanto contexto dar, pero No, yo tú tenía un... véndete. Tú véndete, es tu momento Ok, y nos vas a dejar tus redes sociales y aquí se va a consumir. ok, ok. Yo tenía en ese momento un pequeño emprendimiento de encuadernación artesanal y era como muy pequeñito y era lo único que tenía como que yo veía que cuando yo ponía mi tiempo y mi energía ahí, era feliz. Aunque le pudiera dedicar 1 hora al día, 2 horas al día, eran horas que me expandían porque estaba siendo creativa, estaba siendo yo, o sea, eso me hacía realmente ser yo. Ahí sí te Entonces, encontrabas. ahí me Eso sí encontraba eras tú. y no había garantía, ¿no? Y no, tampoco ganaba, no ganaba mucho de eso y no, vaya, no era como que me estuviera saliendo de un trabajo seguro para aventarme al emprendimiento que ya tenía Ujú. todas las bases y yo ya estaba vendiendo en 5 países, o sea, no, Es no, que no, creo que es bien importante recalcar eso. No tenías nada seguro ni era nada que te fuera a dar la estabilidad económica que no te daba el otro trabajo, porque luego mucho pensamos eso de, ah, claro, es que tomó esa decisión porque acá le iba súper bien. Es esa, claro, no estoy mejor económicamente, pero aquí soy y siento y aquí sí me hallo, como digo yo, y entonces aquí, entonces, ¿vale la pena sacrificar todo lo demás por ser feliz? Y ese es el gran salto de fe que quiero resaltar, porque no es que dijeras, como tú dices, bueno, ya vendo en 5 países, ya tengo 3 empleados, bueno, dejo uno, es cambiar, entre comillas, nada por nada, totalmente, con lo independiente que tú totalmente, eres y con la independencia que te gusta, tanto económica como física, de, pues venga, pero es lo que hay que hacer. total. Y fue un salto de fe, totalmente, y fue por primera vez escucharme y decirme, o sea, ser honesta conmigo y decir, yo no quiero esta vida, Ujú, puedo seguir aquí, pero no es la vida que quiero, esto no tiene garantía de nada, o sea, no sé ni cómo lo voy a hacer, no sé cómo voy a hacer que esto crezca, no sé si va a funcionar, ni siquiera sé si dentro de un año voy a volver a decir, ya aquí no era, como llevo haciéndolo los últimos años, pero aquí me siento bien. Así que lo voy a intentar, porque la vida es de los arriesgados, es de los que se atreven y creo que si algo no me gusta en esta vida es ser tibia, sí. entonces intento siempre lanzarme con todo, eh, aunque el miedo me acompaña mucho, creo que hace poco he reflexionado acerca de que, que, he rechazado mucho el miedo por mucho tiempo, porque es duro, pero ahora me doy cuenta que ha sido como mi gran compañero todos estos años, ¿no? Como que ha estado ahí, me ha enseñado las cosas que me importan y, y ahora intento como aprender a decirle, o sea, gracias, aquí quédate, pero no te voy a escuchar mucho, ¿no? No siempre se puede, pero se intenta.
Y bueno, eso fue hace 2 años, yo renuncié a este trabajo, empecé con mi emprendimiento, empecé a crecerlo y ahí descubrí un montón de cosas sobre mí y sobre la vida. Me di cuenta que ese era el estilo de vida que yo quería un trabajo que fuera libre, que fuera a mis tiempos, que se adaptara a mi vida y no yo tener que adaptar mi vida a mi trabajo. Eso para mí fue un cambio de mente absoluto. Todo a mi alrededor como que era muy raro porque mi familia, tuve siempre el apoyo de mi familia como que no me entiende. Yo soy la oveja negra de mi familia, pero Eres en la oveja general creo que que, eres la oveja creativa la de tu oveja, familia. la oveja creativa, totalmente. La abeja arcoíris de la familia. Y, Exactamente. y, 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 y creo que me pasa mucho con la gente con la que me rodeo, que creo que soy afortunada, no solo con mi familia, sino con mis amigos, que no siempre creo que me entiendan, pero siempre me siento apoyada y sostenida Ujú. por la tribu que he hecho. Entonces, fue un año complejo, no te voy a decir que fue un año en el que, no fue un año de certezas, no fue un año de, o sea, fue descubrir qué era esto y había meses mejores, había meses peores, fue prueba y error, intentar crecer este negocio y entonces ahí me di cuenta de muchas cosas, me di cuenta que sí me gustaba hacer libretas, pero que yo tenía como una mente tan creativa y tan inquieta que no podía solo hacer Que eso. no cabía Me nada más empecé en libretitas. Sí, totalmente, o sí. sea, y vuelve, ¿no? Vuelve como este gusanito que siempre está en mi cabeza, que es como, pero ¿qué más? Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¡yay! ¿Qué ¿Qué más? sigue? Muy bien. ¿Ahora qué Exacto, sigue? totalmente. Y pero creo que lo que pasó ahora no se fue esa sensación de movimiento, de hacer más, de moverse, de buscar más, pero ahora tenía el espacio completo para hacerlo. Y antes no. Y por eso siempre quise escapar, ¿no? Como que siempre me quería mover de esos trabajos porque ese gusanito quería más, pero ya no hallaba hacia dónde irse. Y de pronto yo me, me prometo darme un año solo para mí, para mi emprendimiento, y tengo la cancha así completa para yo hacer y deshacer, y eso es bueno y es malo, Claro. porque, porque puedes crear mucho, pero también puedes como hundirte en todas estas ideas y no saber hacia dónde irte, Te abruma, claro. Tantas y es posibilidades te abrumador, abruman, claro. Sí. totalmente. Y bueno, como para resumirte un poco, ese fue mi último año, como descubrir eso, descubrir eh, eh, los límites de esa flexibilidad, ¿no? Como qué tanto, sí está todo el campo ahí, pero qué tanto yo puedo abarcar. Eh, como soy creativa, soy trabajadora, pero mal, o sea, como de que a veces me pongo Eres tu mucho peor jefe. trabajo. Soy, exacto, soy mi Sí. peor jefe, mi Doy jefe fe, explotador. doy fe. Entonces, un poco como también empezar a acomodar eso y bueno, como que fue un año de descubrimiento de cómo funcionaba esta vida y de enamorarme de eso. Em, Luego empiezo como empiezo a expandirme. Bueno, yo soy comunicóloga, hago redes sociales, me gusta toda la creación audiovisual. Empiezo a trabajar ese lado, empiezo a conseguir clientes, empiezo a hacerme como ya de un trabajo más estable. Me doy cuenta que eso empieza a funcionar y empiezo a soñar como en lo que sigue, ¿no? Y ahí es cuando digo, si yo puedo hoy estar trabajando aquí en mi casa con toda esta flexibilidad, ¿por qué no podría hacer eso en otro lugar del mundo? Solo ¿No? Y necesito eso es, internet. solo necesito internet Claro. y mi computadora. Y eso es, esto de viajar es algo que yo siempre he querido hacer. Eh, por una cosa u otra no es algo que había podido hacer demasiado,
Em, y durante muchos años de mi vida, por ciertas situaciones personales, por ideas que yo como que compré de mí misma, como que me fui deshaciendo de ese sueño. En toda esta búsqueda, todo esto que sucede, estos últimos 2 años, que fueron años de muchos cambios, también vienen cambios personales. Yo estaba en una relación que yo creía que era como, bueno, era una relación muy estable, pero yo creía que ya ahí como que estaba como mi vida hecha, ¿no? Era ahí Como que la la parte decisión final. amorosa ya Ujú. estaba ahí como formulada, pero de pronto eso también se acaba. Entonces, yo me vi después de muchos años sin, o sea, sin mi trabajo, porque lo había soltado, sin mucha idea de a dónde iba mi proyecto laboral, Ujú, como descubriéndolo en ese momento, sin una relación en la que le había como puesto los últimos años de mi vida, ujú, a la que le había puesto como ya sueños, ideas, proyectos de vida, ujú. eh, y sin mucha idea de qué hacer conmigo, ¿no? Como diciendo, bueno, he estado buscando aquello que me da, he estado buscando construir como la vida de mis sueños y de pronto otra vez no tengo nada, como ¿Y, que no sí me sentía. y será la vida de mis sueños o la vida que la gente te ha dicho y las cosas te ha dicho que son el sueño? Y entonces también por ahí era. Porque Exactamente. tienes el trabajito y la casita y la familia y el tal, tal. Entonces dices, claro, qué lindo, pero, y creo aquí, perdón que te interrumpa, pero creo que No, aquí dale. decías tú dos cosas. Decías, es que este no era el trabajo, es que este no era el trabajo. Es que como dicen las relaciones, no eres tú, soy yo. Así era, es que no eran los trabajos, eras tú. Era yo. Que la que no encajaba, la que no se sentía cómoda, la que no se hallaba, eras tú. Y eso Ujú. de viajar, y como decías tú, pues por circunstancias no es como que lo pudieras hacer tanto, no lo podías hacer, ta, ta, ta. El viaje creo que para ti no es una necesidad, Cali, es una vocación. Me estoy descubriendo, no sé, Te veo en los ojos pero que lo estás creo que descubriendo. sí. Creo que sí, porque vaya, contesta parte también de la relación y del trabajo, porque para mí estas dos cosas fueron Ujú, muy importantes ujú, cuando por fin entendí esto que dices tú, que yo no cabía en eso. ujú. Yo no cabía en el trabajo tradicional, y ya que había roto esa creencia, luego viene la de romper de que tampoco cabía en la historia de familia tradicional, que yo también me había creído en esa relación, Ujú. que me dio mucho y que agradezco, pero que cuando se acabó me vi sin esos proyectos que había hecho en pareja, y me di cuenta que igual y No estaba no tan los mal. quería tanto. Sí, sí. Ajá, como que qué fuerte que esto no va a suceder, pero ya que pasó, como que igual y tampoco los quería, y yo me compré esa idea Ajá. y abandoné estos otros sueños Ujú. de viajar, de vivir, de conocer todo, que cuando yo era como más joven, aún creo que soy joven, pero más Muy, joven aún, muy. eran sueños que me hacían como que me tocaban el alma, ¿no? Y que yo me decía que los iba a perseguir y de pronto los dejé. Ajá. Y cuando entendí eso, cuando entendí que yo había como luchado tanto los últimos años de mi vida por caber en un molde de la pareja, El de trabajo la, estable. el trabajo, de la casa, de la vida, que no iba conmigo, Ujú. y que toda esta necesidad de movimiento y esta insatisfacción venía de querer yo meterme un molde que no me pertenecía, No era tu talla. fue cuando no era mi talla. Sí. Y los zapatos, cuando no son tu talla, no entran, y duele, y no se puede. Y entonces ahí cambió todo, ¿no? Ahí cambió todo cuando me vi sin nada de eso, y luego me di cuenta que, ¿y por qué lo estoy sufriendo tanto si realmente Ajá. ni era para mí? Y, y
Entonces, yo que ya venía haciendo este caminito de hacer mi trabajo cada vez más estable, más digital, em, como que yo soñaba de que algún día voy a tener suficiente dinero y algún día voy a ahorrar mucho y algún día y algún día. Y entonces llegó un punto en el que dije, pues es que algún día puede ser nunca si no lo hago. Y ahorrar Entonces, mucho dinero, ¿cuánto es mucho? Y entonces ¿cuánto? tener eso, ok, Exacto, pero ¿para cuánto? Para que te ajuste para un avión, para un mes de vivir, para... Y creo que eso es importante ahorita que lo mencionas. No ponemos ni fechas ni números. Entonces, ay, es que algún día que yo ahorre mucho voy a ir a viajar. Ok, ¿cuánto es mucho? ¿cuándo es ¿Tres ese día? meses para vivir, para ir, para regresar y tener un fondo de emergencia? O para ti a lo mejor es para un avión de ida y punto. O para ti a lo mejor es 2 meses de estar con alguien y ta, ta, ta. Y no le ponemos números y letras, entonces decimos, ay, ojalá y Dios quisiera. No, Dios no quiere ni desquiere. ¿Tú qué haces y cuánto vas a ahorrar y por qué no te sientas a planear en papel para hacerlo realidad? Y creo que ahí nos quedamos muchos de nosotros, sobre todo en mi generación. Totalmente. Y es, a ver, yo creo que algo que a mí me sirvió mucho estando en ese proceso, entre el querer y el hacer, fue ver a otras personas Mm, haciendo lo que ujú, yo quería hacer. Esta sensación justo de que, ay, es que yo tengo como sueños bien raros y como ideas bien, como que en mi entorno no tengo ningún referente ujú, que me diga que eso es posible. Entonces, permitirme encontrar esos referentes fuera de mi entorno, ujú. ¿no? Y yo me acuerdo mucho, y te lo voy a decir ahora, de una entrevista de Ligera de Equipaje, de, creo, déjame acuerdo, de estos chicos que se fueron en bici, Ah, ruta en tres. Ruta en tres. Sí. Escuchar esa entrevista bueno, otras cosas y otros referentes, pero tengo muy presente esa porque de pronto yo estaba poniendo como 10,000 pretextos en mi cabeza, como es que el dinero, es que no voy a tener la comodidad, es que lo que tú quieras, o sea, es que mi estudio, yo tantos años construyendo mi estudio y lo voy a dejar, mi cuarto, mis amigos. Y entonces de pronto escucho esta entrevista, estas personas que dijeron algo que a mí me resonó tanto como, llevo toda mi vida viviendo en la misma casa, en la misma calle, en la misma ciudad y el mundo es tan inmenso y ahí a mí, mira, me explotó la cabeza y yo dije, claro, y es la sensación que yo tengo. Llevo tanto tiempo aquí y yo quiero moverme. Y entonces empecé a consumir como más contenido de otra gente que estaba haciendo lo que yo quería y que me demostraba que era posible y que no eran personas como, no eran Extraordinarias en... millonarios, Ajá. extraordinarios, solo son personas que un día tomaron la decisión, que tenían los mismos sueños que yo, pero actuaron. Y eso hay en todas partes y en de todo tipo de sueños, ¿no? Y creo que, que lo que diferencia a quienes están cumpliendo sus sueños contra los que no, solamente es que un día decidiste actuar e ir por ello. Y cuando yo me di cuenta de eso, cuando yo tomé conciencia de que cada decisión que yo había tomado desde que te empecé a contar esta historia, ¿no? Desde que llegué a ese trabajo y renuncié y luego, me ha estado dirigiendo a algo más Ujú. y que yo puedo hacerle caso al miedo y quedarme ya donde estoy y decir, bueno, hasta aquí fue y ya, Y que no o estaría seguir. mal. Claro, no estaría mal, Ajá. Pero pero no. es un compromiso contigo mismo. ¿Qué quieres aceptar? ¿Quieres aceptar hasta ahí? O sea, eso te va a dar paz. Hasta aquí llegó, está bien, pero si tú sabes que algo dentro de ti te va a seguir como diciendo, necesitas escucharte, ¿no? Y para mí era muy claro que esa vocecita me iba a seguir persiguiendo, que yo la tenía que escuchar. Y con las cosas no tan claras, este, con
un trabajo ya más o menos establecido, con unos presupuestos hechos, con un ahorro más o menos ahí chonchito. Me compré un boleto de avión y empecé a planear un viaje en 2 meses. Esto pasó hace 2 meses apenas. Y dije, bueno, pues voy a cumplir este sueño. Yo siempre he querido viajar, siempre he querido conocer Argentina, siempre he querido llegar a la Patagonia Argentina, por eso también me resonó tanto la historia de Ruta Justo en Tren. Ruta en 3 llegaban, salen del DF y llegaron a la Patagonia. Entonces, claro, te Sí, viste hasta ahí de me totalmente. están hablando y me están diciendo mi ruta a Sí, mí. ¡Qué totalmente. interesante! Y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. O sea, me daba mucho miedo. Yo sabía que quería ser nómada digital, porque bueno, no hemos hablado de esto. Y Ujú. para los que no sepan lo que es ser Gracias. nómada digital, porque yo ya me fui, mira, me fui por otro lado. Sí somos, gracias, Este, somos dos comunicólogas. somos Dispénsenos. comunicólogas dispersas. Yo ya conté toda la historia y nunca dije que era ser nómada digital. Un nómada digital es, bueno, nómada porque te mueves, ¿no? No tienes un lugar fijo, estás moviéndote, pues, gente que viaja y que trabaja de forma digital. O sea, hay muchos tipos de trabajos, hay gente que tiene negocios propios, hay gente que freelancea y hay de todo tipo de freelanceo, creativo, ventas, idiomas, de todo lo que te puedas imaginar, en tanto que tú puedas hacer que tu trabajo esté a través de una computadora, a través de internet y tenga la flexibilidad de ir contigo, pues puede ser un nómada digital. Pero, o sea, combinar el trabajo con estarte moviendo. Eso es un nómada digital. Yo sabía que quería hacer eso, me daba mucho miedo nombrarlo, como decir, yo voy a ser nómada digital, ¿no? Como que Sí, sí, es sí, como sí, sí. decir, yo voy a ser artista o yo voy a ser cantante, no sé, como que suena muy loco. ¿Te imaginabas en la Condesa con tu café sobrepreciado así de, soy nómada digital? Totalmente, ese es otro tema, porque a ver, a mí me dio fuerte eso, porque hay un problema Ajá. o un fenómeno social relacionado al nomadismo, que es la gentrificación. Ujú. No, no sé si, no hay que meternos en eso, pero también me dio duro, ¿no? Como decir, voy a ser como en la Parte de Condesa eso, con mi Starbucks, sí. parte de eso. Te dio cringe. Y me dio cringe, me dio responsabilidad social. Sí. Estoy todavía descubriendo cómo es eso, estoy descubriendo Ujú. cómo puedo yo hacer mi camino y mi ruta de la forma más respetuosa Para el espacio, y para las personas, para... Ujú. más respetuosa para el lugar que visito, para las culturas que voy a estar conociendo. Las personas, perdón, que no Y sepan lo que es gentrificación, váyanse para atrás, hay un capítulo entero que les explico perfecto esto, y es un poco que llegas tú y te apoderas de un espacio, de una cultura de tal, porque estás ahí pasando un momento, pero hay formas de hacerlo, como dice Cali, hay formas de hacerlo y de pensar esto. Entonces, váyanse a ese capítulo para que les quede más claro. sí, 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 totalmente. Y es complejo, es ¿Sí? complejo. eh, es- eh, Digo, creo que se puede hacer turismo y nomadismo ético. Estoy Ujú. descubriendo cómo hacerlo. Luego ya cuando haya recorrido más y sepa más, tal vez ya podemos hablar Hacemos de un eso capítulo de esto, específicamente. por supuesto. Sí, porque definitivamente no tengo las respuestas y, y, y bueno, estoy aprendiendo. Y nada, pues decidí tomar esta decisión. Ay, decidí tomar esta decisión. Mira, mira, qué buena comunicóloga soy. Eh, Pero estás hablando del eh, sentimiento, entonces vale. Se me fue un poquito el hilo, pero bueno, eso me Decides trajo aquí. eso, pero decides irte a Medellín porque, bueno, empezar en Medellín porque creo que es un lugar feliz y porque me atrevo a decir que es un lugar donde te enamoraste de ti misma y empezaste a conocer esta Cali que tienes hoy. Y entonces a lo Ah, mejor la sacaste un poquito así de la bolsita y le quitaste el polvito y dijiste, vamos, te digo porque me pasó así cuando regresaba a Canadá,
vamos haciendo como que sí somos y como que conocemos el mundo para enfrentarnos otra vez, porque aquí lo hicimos un momento y te fuiste a guardar a una caja donde vivías y ahora puedes hacerlo otra vez. Entonces, tú muy brillantemente es regreso a un lugar para empezar esta aventura, pero donde sí conozco el espacio, los lugares, el tipo de moneda, la comida, tengo conocidos, como para empezar otra vez con esta energía. O sea, no lo dispensa en el francés, no lo hiciste a la pendeja. Tomaste decisiones de empezar y es de aquí empiezo y qué sigue. Ahí está lo interesante. Totalmente. Sí, como lo dices, yo estuve aquí en Medellín hace algunos años. Fue mi primera experiencia internacional, vine a estudiar aquí y ahí se me abrió ese mundo de yo necesito conocer el mundo, yo necesito viajar, yo necesito esta expansión. Y regresé y sucedió todo lo que ya te conté. Sí. Y entonces cuando yo tomo la decisión, Medellín era una decisión muy lógica por todo lo que estás diciendo. Yo conozco la ciudad, conozco la moneda, tengo conocidos aquí, es un lugar seguro para comenzar, Exactamente. porque dentro de lo grande que es esto, a ver, el plan un poco es estar viajando por Latinoamérica y recorriendo varios países con estancias largas, porque trabajo y viajo. O sea, yo no estoy todos los días de turista y todos los días salgo. No, la verdad es que eh, mi trabajo me da la flexibilidad de, de trabajar a las horas que yo quiero, dedicarle el tiempo que yo quiero, pero también mi trabajo es el sustento de este viaje. Ujú. Trabajo para estar generando dinero que financia el propio viaje. Entonces, de mí depende qué tanto quiera trabajar y quiera seguir como fluyendo Sí. el dinero. Entonces, eh, Medellín es este como punto de inicio muy seguro para empezar como a hacer base antes de lo que sigue, eh, que pues es ir recorriendo Latinoamérica hasta eventualmente llegar a la Patagonia Argentina, a Buenos Aires también, que es como algo que anhelo y deseo mucho desde siempre. Y no sé si va a pasar, no sé si voy a llegar, no sé si me voy a arrepentir, no sé si me voy a quedar en un lugar que me guste más, no sé qué vaya a pasar y tampoco estoy esperando saberlo todo ya. Estoy hoy aquí a gusto, estoy muy feliz en esta ciudad y estoy como con un montón de ganas de todo lo que viene y de conocer y de aprender este estilo de vida porque, como yo te decía, me llené de muchos referentes y lo que aprendí es que el nomadismo digital se vive distinto para cada quien. Como cualquier viaje, cada quien lo vive a su manera, el nomadismo digital es igual. Así Totalmente. como hay Ujú. distintas mil formas de ser nómada, o sea, de generar dinero Ujú. siendo nómada, también hay mil formas de vivir, de tener tu estilo de vida. Entonces, eh, esto está comenzando, llevo semana y media aquí en Medellín y estoy aprendiendo cómo funciona para mí, cómo funciona en cada lugar. Hoy esta ciudad para mí es como un segundo hogar, la siento muy familiar a pesar de que pasaron muchos años, pero probablemente mi siguiente destino va a ser completamente distinto. La misma ciudad, el mismo espacio me lo irá diciendo, ¿no? Por el estilo de vida y por la esencia de cada lugar. Pero, pero justo esto es lo que me emociona más de este viaje, ¿no? Que tanto tiempo he sentido yo que no encajo en un lugar, que ahora es sumamente emocionante descubrir las mil y un posibilidades de otros lugares y ver dónde encajo mejor, dónde me siento más libre, dónde me siento más yo y qué diferentes versiones de mí puedo ser también en cada lugar. Entonces, por ahí va un poco esto. Es que quizá no encajas en un solo lugar porque encajas en absolutamente todos. Y estamos acostumbrados
a, no, 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 es que ya tienes el trabajo, ya, no, pues ya se casó, mira, ya se casó, ya se rejuntó, ay, ya se rejuntó. Creo que lo más importante es lo que decías tú ahorita y la posibilidad de, es que quiero ir a Argentina, pero quiero ir a llegar a la Patagonia, pero quiero llegar a Ushuaia o quiero ta. Y si no, no pasa nada. Y Totalmente. no sabes lo liberador que yo siento eso, porque no es que lo piense, porque si lo pienso a mí no tiene lógica. Lo liberador que sientes de, a ver, pero entonces voy a llegar a los 40 y voy a tener mi coche, pero mi casa, pero entonces voy a tener el banco en 3 pesos, entonces ya tuve que haber ido a Europa porque... Y nos vamos poniendo estas reglas de vida que no sabemos si son nuestras o son referenciadas o son que la gente te dice o que te dijeron de chiquita que tú podías ser cantante o qué tal. Y no nos ponemos a pensar, y eso se los digo todo el tiempo, no nos paramos y decimos, a ver, hoy a mis 45 en mi caso, hoy a mis 45, ¿qué quiero? No qué quería cuando tenía 23. ¿Qué quiero que soy? Porque a lo mejor yo decía, es que tener una casa y 3 perros, pues ya descubrí que me gustan los gatos. Total. Pero yo había dicho que ya los perros y les tenía nombre y nos enfrascamos en esto y nos enfrascamos en, es que a ver, si no me muero en este trabajo, entonces ya nada más me quedan 17 años de estar trabajando, ya no es tanto y así nos ponemos los pretextos, ¿eh? Entonces, a lo mejor me suben de puesto, entonces me retiro, pero me retiro con 3 pesos y, ok, y es válida esa forma. Pero ¿tú qué quieres hoy? ¿Y quién eres tú y cuáles líneas quieres hoy? Y si no las logras, no pasa nada y luego eso no entendemos. Es que yo quiero llegar a la Patagonia. Pero a lo mejor te vas al otro lado y descubres que Brasil es lo tuyo por 6 meses y de repente ya no va a ser lo tuyo, entonces te vas para arriba y no pasa nada. Y Ujú. estamos como seres humanos en esta madurez y en tienes que saber qué quieres el resto de tu vida. Dice Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, ¿cómo sabes cuál camino es el correcto si ni siquiera sabes a dónde vas? Y Totalmente. no está Y mal creo no que, saber a dónde vas. exacto, creo que eso es súper clave lo que dices. No está mal saber, no saber a dónde vas y Ujú. tampoco está mal cambiar de camino, ¿no? Yo Amén. sí creo, amén, en mi experiencia de vida, sí creo que me he dado yo muy duro eh, con el cambio. O sea, yo sé que por naturaleza yo soy cambiante. Y antes eso yo lo castigaba de Sí, él un día querer algo y al otro decir, pero es que la otra posibilidad también suena emocionante y yo lo veía como inestabilidad, ¿no? Eh, pero si eres capaz de canalizarlo, ujú, hay un, hay un tesoro en eso, ujú. porque la vida es tan cambiante también, o sea, el mundo en sí mismo, a ver, hay estaciones, hay día y noche, o sea, Sí, sí. nada es estático. ¿Por qué nosotros tendríamos que ser estáticos? ¿Por qué nos dicen que tenemos que un día a los 17 años elegir la carrera que vas a estudiar, que va a ser para los próximos 40 años, y luego un día ya conociste a tu pareja y te vas a quedar ahí y ya Para deben de tener un siempre. proyecto de vida, y si eso no funciona, fracasaste, ¿eh? Si te Sí. divorcias, si te separas, fracasaste, y si renuncias a tu trabajo después de 20 años, fracasaste, y cada cambio en la sociedad está visto como fracaso. Porque, a ver, para cambiar, para moverte, tienes que soltar algo. Ujú. Para tomar algo nuevo, tienes que soltar algo. Y ese soltar suele verse como fracaso. Entonces, a mí sí me dio muy duro el sentir que cada que yo soltaba algo, cuando renuncié, cuando cambié, cuando dejé la parte artesanal de mis Ujú, libretas y lo cambié a algo 100% digital para ujú. poder viajar, fracasé. Cuando esta relación terminó, fracasé. Y de pronto yo no, en ese darme tan duro de decirme, esto está mal, Ujú. yo no estaba viendo el regalo que era soltar todas esas cosas. Y creo que nos hace falta como sociedad y como personas permitirnos ver eso. O sea, permitirnos ver
el regalo que hay detrás de soltar algo, porque siempre que sueltas algo, algo más llega. Y, y soltar algo te permite hacer espacio, ¿no? Si siempre estás en el mismo lugar con las mismas cosas, no vas a hacer espacio a cosas nuevas. Y hay personas a las que eso les funciona, hay personas como yo que estamos loquitas, que todo el tiempo necesitamos estar moviéndonos, pero creo que en general la media de la gente es un equilibrio entre ambas, ¿no? En el que debemos de permitirnos soltar y dejar que fluya, que las cosas lleguen, que las cosas se vayan y verlo como siempre como una oportunidad. Y la valentía y la ligereza de equipaje, guiño, guiño, de poner, más bien, de que todo lo que es tu vida quepa en dos maletas y no te Y falte es mucho, ¿eh? nada y que digas, pero es que también esto me sobra. Yo lo digo mucho cuando viajamos, que nosotros viajamos con, es una ridiculez que nos dicen, ¿de verdad con eso vas a viajar? Y a veces digo, es que esto no lo usé y es que esto no lo usé. Para el tipo de personalidad nuestra, que volvemos a lo mismo, no les digamos que todos tendrán que hacer así, es que no necesito nada. En tu caso sí necesitas un internet y tu computadora, porque es tu chamba y porque es lo que te permite eso. Pero te das cuenta que no necesitas nada. Y eso es, de verdad, yo a todo el mundo le deseo esa sensación. Es liberador hasta decir, basta. Porque regresas y dices, de verdad tenía tanto y poníate esto y decía que no tenía nada que poner, no, saludo Dani, saludos Dani, decía que no Nada. tenía nada que ponerme y tengo 37 closets con cosas, el soltar y justo, es que no he dejado de apuntar cosas que has dicho, Reina, de verdad, ahí no se ve, bueno, ahí lo van a, Ay, Dios. pero ese, para moverte tienes que soltar algo, te imagino así agarrando, entonces quieres ir allá y ¿cómo llegas? Tienes que soltar y dejar ir. Aquí Tienes te que digo soltar. respirar y permitir. Tienes que de verdad hacer las cosas. Y te voy a decir una cosa que me pareció muy linda ahorita. Cuando tú decías que dejas el proceso artesanal de tus libretas, de tus diarios, de esto, de tus agendas, para meterte a todo lo digital, te voy a decir yo cómo lo viví desde seguidora de Albaricoque, que es el estudio de Cali. Igual acuérdense, toda la información se las pongo Y aquí. ganas. Sí, sí, Eh, sí. Me acuerdo perfecto que pusiste un post porque ni siquiera era imagen, eran nada más letras y decías que estabas transitando ahora hacia lo digital. Yo dije, qué muchachita más visionaria. Uno, porque todo traemos nuestro celular, traemos nuestra vida y es nuestra computadora y todo lo hacemos. Dos, es lo más lindo y yo tengo un calendario de ligera equipaje, lo tengo tú me hiciste uno que era toda la agendita donde iba apuntando y eso. Tengo mis hojitas de to-do list que solo Mm, uso para ligera de equipaje y para mis viajes y para cosas creativas. No las uso en el trabajo, me encanta. porque para mí es como esa parte de, entonces no las uso. Y en solo que dices esto, dije, qué brillante. Para ti era un fracaso en dejar eso y en soltar, que son iguales cosas que ya tienes y puedes vivir de eso en algún momento si así lo decides. Pero para mí como consumidor de albaricoque, yo decía, claro, porque ahorita es lo que necesitas. Esas agendas perpetuas que me parecen la cosa más brillante, que entonces tienes una agenda y nada más vas cambiando las fechas y los días y tal. Entonces dices, claro, ¿por qué? Porque yo acabo de tirar unas 5 agendas hace como un año de mi trabajo anterior que tenía que llevar todo agendado y decía, es que me da mucha tristeza tirarlas, pero pues ya no las necesito. Yo lo vi como qué bueno que está el mundo así y esto ya no tenemos que hacer tanta basura ni matar tantos árboles, ta. Y tú lo veías como un retroceso. Y justo también la idea es que es Navidad. Me van a preguntar mis tías que por qué dejé mi trabajo tan seguro en un lugar que todo el mundo en San Luis se pelea por trabajar. Y bueno, pues ya venga. Tus tías que no te mantienen, no saben ni quién eres, no te Ujú. conocen, no conocían a tu pareja, que te van a preguntar que por qué ya no estás con esa pareja, no tienen parecer en tu vida, es una persona incidental, así como los personajes de Disney que nada más salen así. Y nos preocupa más qué piensa esa gente o qué van a decir tal que vemos una vez al año que quién somos nosotros.
Y eso es lo más Sí. mexicano que hay. Yo creo que está en todos lados, pero sí, sí creo que nos falta más preguntarnos quiénes somos más allá de la mirada del otro, Y sernos quiénes somos fieles, realmente. Ujú. porque creo que lo que nos estás platicando y lo que, por eso quería invitarte y por eso me urgía así en ese momento, es en qué momento decides serte fiel a ti mismo con las consecuencias que eso trae. Qué Porque fuerte eso. es que tenemos que afrontar las consecuencias y tú Ujú. las afrontas y ahorita estás en el lugar donde quieres estar tomando café. La niña nunca logré convertirla en Colombiano, cafeinismo porque era de té, pero bueno, pero eso ya aquí no se va. estoy. Eso, pero ahora ya Aquí está estoy porque estoy tomando en café. Colombia y hay que Correcto. aprovechar. Y hoy seguro ya tienes planes y tuviste chance de verme a mí porque ahorita en un ratito ves un cliente. Te das cuenta que te perteneces, pero también te das cuenta de que vas a aprovechar lo que estás haciendo viviendo las consecuencias, porque estás lejos de tu familia, de tus amigos que tenías, de, "Ay, hoy no tengo que comer, ay, le voy a marcar a mi mamá para decirle que se me invita a comer, es que voy a ir, pues agarro el coche, pues no hay coche, pero Ok. pesa más el serte fiel a ti misma y el estar orgullosa de quién eres y dónde estás, con la facilidad de, es que ya llegué aquí, que era mi lugar de ensueño, no me gustó. Perfecto, paso un tiempo y me voy. Que eso no lo comprendemos nosotros porque no lo hemos vivido. Y como decías, si el mundo nos cambió antes, después y por la pandemia, ¿por qué no vamos a cambiar nosotros y por qué no nos vamos a atrever a sernos fieles y ser felices nosotros? No lo que nadie más nos diga que es nuestra versión. Me encanta esto que dices y creo que esto de las consecuencias es importante porque a veces da miedo dar esos pasos porque somos conscientes de las consecuencias que vienen Claro. y no siempre estamos dispuestos a afrontarlas. Pero para mí, yo estoy dispuesta y creo, y si algo puedo decirle a la gente que nos escucha y si puedo inspirarlos de una manera, es decirles que siempre estén dispuestos a pagar el precio que sea por serse fieles a sí mismos. Siempre, porque es invaluable, o sea, no hay nada que te, que te retribuya lo suficiente el serte fiel, o sea, es la mayor victoria que puedes tener, entonces cualquier consecuencia, cualquier precio va a valer la pena y es duro, esa búsqueda es compleja, yo no puedo decir que ya acabé la búsqueda, creo que estoy justo empezando una nueva con este viaje, pero si veo hacia atrás estas decisiones y esas consecuencias de las que tú hablas, que he tenido que afrontar cada que me soy fiel a mí misma, siempre ha valido la pena. Entonces, no, no, no me arrepiento. Y hoy te tienen en el lugar que tú decides, haciendo lo que tú decides y siéndote fiel a ti misma. Y eso, hasta que no lo vives y no lo sientes en carne propia, creo que no lo puedes explicar. Platícanos de tu querido diario, este Instagram nuevo que tienes, donde nos estás diciendo todo esto y donde nos estás platicando y nos estás llevando contigo en todo esto, porque creo que fue una necesidad creativa tuya de mantener un diario de, a ver, si está pasando esto, si estoy viviendo esto, en qué momento mi fantasía se convirtió en mi realidad. Sí, bueno, es un proyecto que van haciendo, que no tengo mucha idea por dónde va, pero una que es creativa y audiovisual, todo lo pienso en términos audiovisuales, entonces eh, es, es bueno, me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como Los Días y las Letras, así se llama, y es una especie de diario de viaje que como les digo, no sé mucho por dónde va, apenas se publicó el primer video. Y no necesitas saber Eh, tampoco. y tampoco necesito saber, es un poco como lo mismo que este viaje, que va a ir eh, siguiendo su propio camino, pero un poco la idea es esto, o sea, yo sé
que esta decisión para mí ha sido revolucionaria y ha traído un montón de reflexiones. Algunas de ellas las hemos hablado aquí y muchas más, y sé que seguiré aprendiendo. Y este proyecto es un poco es el registro de eso. Sí, del viaje, de los lugares y de la comida y las experiencias, pero sobre todo de todo lo que hay detrás y todo lo que hay dentro que se está moviendo y que pues creo que yo así soy, no me lo puedo quedar, necesito convertirlo de alguna forma en arte, en algo y esa es la forma en la que lo estoy canalizando, entonces pues por ahí me pueden seguir. Y pues también está Albaricoque Estudio, que es mi estudio creativo, que es un estudio digital de marketing, diseño y creatividad en general. Y aquí se los voy a poner, no se apuren. Nada más quiero terminar esto, Cali, Ujú. que tomes conciencia de algo, porque creo que sí te lo dije cuando estábamos de frente. Estás haciendo de tu vida ordinaria algo extraordinario. Wow. Y lo sabes y te lo digo y lo sientes que sí es cierto. Porque ahorita colgando tú y yo, te sales y si estás triste o contenta o enojada, estás llorando en medio de Medellín o estás disfrutando con la cerveza ahí y esa es tu realidad hoy. Y podría ser que tu realidad estuvieras en una misma oficina haciendo lo mismo y hoy hiciste por tus decisiones y hoy tu consecuencia es que estás viviendo, hiciste una vida extraordinaria. Y no sabes el orgullo y la sensación y la emoción que me da de verte siendo extraordinaria porque para eso estabas. Nada más que ahora sí lo entendiste. Ay, muchas gracias, Caro. No sé, es complejo procesarlo tan pronto, pero sí creo que tienes razón y bueno, estoy Sí, cierto. feliz con esta decisión. Y va a ser un gusto que te escuches cuando escuches esta entrevista y vas a tener, yo creo que eso es la magia de Ligera de Equipaje. Vas a tener este recuerdo de ti cuando empezabas esta vida extraordinaria. Para siempre. Wow, me encanta, me encanta. Oigan, los dejamos porque la niña se tiene que poner a trabajar porque ustedes creen que esto se paga solo. Les Esto no es recuerdo, puro viajar. es correcto. Les recuerdo mis redes sociales. Estoy como Ligera de Equipaje en Instagram, en Facebook y Ligera de Equipaje en TikTok, que son como más perlas de sabiduría, estas como cositas que vamos aprendiendo de la gente. Y no se apuren, les dejo aquí toda la información de Cali. Cali, muchas gracias porque nos lleves también a vivir esta extraordinaria vida, porque a través de conocer este pedacito y cuando yo vi esa Instagram, sentí que estaba viajando contigo y hay gentes que las decisiones que tomamos nos tienen en un lugar por un tiempo determinado, pero siempre podemos entender y aprender de personas como tú. Muchas gracias, Caro. Gracias porque eres inspiración. Gracias por todo, de verdad. Como amiga, sabes que te aprecio, que te quiero, pero también como creativa, como comunicóloga, como persona en general, te admiro mucho tu trabajo y quiero que sepas también que el haber estado cerca de ti, el haber coincidido en ese periodo laboral, eh, también me amplió y me expandió muchísimo y es como uno va como recopilando cachito de gente y yo llevo mucho de ti también. Y de Gracias. verdad que hay veces que las cosas que no parecieran tan buenas nos traen gente importante y cosas muy buenas. Ujú. Esto fue Total. Ligera de Equipaje. Hoy no les voy a decir respira y permite, hoy te voy a decir serte fiel a ti mismo con eso que sientes y que a veces niegas en ti mismo.